José Antonio, hablamos de puntos de vista ciudadanos, de conocimiento, de defensa de derechos básicos de consumidores, de movimiento en general de ciudadanos, pero también hay una vertiente en el Open Data que es la económica. Es decir, aquí no hay que perder de vista que este tema, este tipo de política, no solo favorece, o no incluso favorece, yo creo que permite y después favorece la transparencia, sino que también crea riqueza, crea empresas, crea negocios, crea proyectos, crea puestos de trabajo, ¿no? Entonces, estábamos discutiendo un poco también, parte del público, yo creo que a través de Twitter, sobre, oye, ¿cuántos puestos de trabajo generan este tipo de movimientos? Es decir, un poco el cálculo del retorno de la inversión que tienen este tipo de proyectos, que es algo muy complicado. Yo creo que es algo que todavía no estamos en posibilidad de dar con 100% de exactitud, pero que nos vamos acercando. Entonces, tú como empresa, ¿qué podría incentivar la utilización de este tipo de datos? Hombre, yo como empresa, lo que he comentado al principio y bueno, incluso en la presentación cuando hablaba del tema de las alergias o cuando hablaba del tema de la consulta integrada de ayudas de la PAC, por ejemplo, a través de los cajeros automáticos, pues bueno, como empresa particular no tengo un beneficio claro. Si lo analizo de una forma global, sí tengo un beneficio, porque yo estoy haciendo una aplicación, por ejemplo, en aquel entonces para las entidades financieras socias mías. Ellas no le estaban cobrando nada al agricultor por ver esa información, estaba tratando datos públicos. Fue, digamos, un paso por delante a que la Consejería de Agricultura, en vez de facilitar un CD mensualmente a las entidades colaboradoras, le facilitase la información online al propio agricultor y en un formato que el agricultor entendía. O sea, porque nosotros lo primero que hicimos fue, de donde no se parte casi nunca, que fue coger un grupo de usuarios y decirles a vosotros qué os gustaría ver. Evidentemente no les gustaría ver un panfleto que tenían que ir a la oficina agraria para que se lo tradujeran. Querían saber si le faltaba un papelito y ese papelito le afectaba al cobro de la PAC o no le afectaba al cobro, y si habían cobrado o no habían cobrado. Y se pasó de un CD mensual a una respuesta online por parte de la consejería. Entonces, eso fue un paso. Ese paso, ¿a quién benefició? A todo el mundo. Económicamente, ¿cómo? Pues yo entiendo que descargaría las oficinas agrarias de las entidades de ahorro, y las entidades de ahorro se dedicarían más a hacer venta cruzada de servicios a esos agricultores. Por ejemplo, o sea, entonces verlo desde un punto de vista como empresa, de decir qué cobro o sea, qué invierto y cuándo voy a cobrar esto que invierto en esta microaplicación, pues es muy difícil. O sea, aquí sois muchas empresas que os dedicáis también a esto y sabéis que eso es o te lo encarga un ayuntamiento y se lo vendes a ese ayuntamiento con un presupuesto cerrado, o si no, o sea, en principio estás perdiendo de forma global. Si eres una sociedad anónima, como en mi caso, pues hombre, si mis socios ganan, yo teóricamente gano también, ¿no? Porque estarán dispuestos a invertir más en mí, por ejemplo. Yo creo que en el aspecto comercial estamos perdiendo también un poco de vista que eh, el otro extremo de la tubería. Porque hacerle, encargar, que te encarguen un proyecto, un ayuntamiento, una administración local, te va a encargar uno. Vamos, esperemos que solo te encargue uno. Como te encargue dos ya vamos mal, pero esperemos solo te encarga uno. Pero hacer aplicaciones que utilicen esos datos por parte de la administración local, puedes hacer cientos. Entonces, nos estamos restringiendo a un modelo de negocio, o yo creo, favorecido por las empresas tecnológicas, en las que apostamos por la administración y no apostamos por el otro lado de la tubería, que quizás sí tenga con las connotaciones que hay ahora mismo en el contexto económico, pero que sí quizás pues tenga salida, ¿no? No, quizás me he explicado mal. O sea, me he explicado mal o he contado un caso muy parcial, ¿no? Evidentemente, si se hacen microaplicaciones que sirven a un usuario, evidentemente eso genera negocio.
Yo me he ceñido a la primera que yo conocía, donde se manejaba Open Data, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, evidentemente, si estamos haciendo aplicaciones que manejando datos públicos que sirvan para el turista que viene o para, por ejemplo, o para comerciante, para la venta próxima al comercio, cosas así, por supuesto que estamos favoreciendo a mucha gente y el plan de negocio ya es otro tipo de plan de negocio. O sea, quiero decir que sí se puede generar plan de negocio, lo que pasa es que en determinados aspectos el plan de negocio se tenía que ver de forma más global, no simplemente en el otro lado de la tubería, como tú comentas, ¿no? Yo, de hecho, o sea, quiero poner otra capa, otro par de capas más. En el sentido, bueno, lo primero que me encanta es escuchar de una empresa que sí está haciendo ahí entonces gobierno abierto, o sea, aunque no se abra para adentro, pero sí está de cierta forma. Lo que pasa es que creo que aquí, o sea, a la hora de valorar esos beneficios, pues por ejemplo, nos estamos metiendo el del agricultor, que gana tiempo, que es tiempo que puede reinvertir en otra cosa, desde tener cuidar mejor de sus tomates a aprender a tocar la guitarra, pero que luego nos hace más felices a todos. O sea, es verdad que, vale, no tienen una repercusión económica, pero es que el problema es que, claro, si todo lo medimos con la moneda, o nos esforzamos en hacer las métricas para que la moneda lo mida todo, o hay un mundo que nos estamos perdiendo, pero no es que no esté ahí. Es decir, el átomo no solo existe desde que alguien le puso la palabra átomo. Entonces, eso también hay que contemplarlo. Pero es que además voy a ir más allá. En la medida en la que esto lo hacemos un sistema distribuido, ¿vale? O sea, en vez del CD y tal, no sé qué, probablemente sale mucho más barato el repartir la información a través de los cajeros que el enviar CDs con la impresión de CD, tal, no sé qué. Y eso de nuevo reparte en ecología, que es el aire que respiramos. Probablemente no, es más barato. Permítanme que yo dudo de mis CD dudas. también. Yo dudo de mis dudas, ¿no? Pero es que además pasa otra cosa. Y es que encima generamos nuevo conocimiento. De unos mismos datos generamos nuevos conocimientos. Porque ahora yo sé cuándo me lo suelen consultar, quién me lo consulta, quién no, qué uso hace. Porque quizá a lo mejor es interesante ver, cuando este hombre recibe la transferencia, ¿qué hace? ¿Pide un préstamo del tirón? ¿Se compra un coche? ¿O lo mete a plazo fijo? Etcétera. Porque eso es muy importante, que el mundo anglosajón sí tiene muy hecho, pero en España, o sea, es que de hecho ni siquiera está en la agenda, que es la evaluación de políticas. Y quiero decirte, después de varios aeropuertos peatonales, una serie infinita de líneas de AVE con 3 pasajeros y demás, igual podríamos empezar a plantearnos que tenemos que evaluar de vez en cuando qué cosas hacemos. Porque además hay muchos casos en los que, bueno, hay un tufillo de que quizá la cosa se ha hecho así porque se ha querido, pero hombre, yo también entiendo que el hombre sincero la persona sincera tiene derecho al error. Y en muchos casos quizá alguien sí pensó, porque además estábamos en la moda, ¿no? De venga, aeropuertos para todos, tal. Quizá, o sea, no se hizo con la intención de cambiar de coche gracias a eso. Pero simplemente no se creyó tal, o de hecho tú creíste al empresario que te vino vendiéndote un proyecto estupendo, ¿no? De hecho, pues en la parte de la infraestructura pues nos hemos vuelto bastante locos. Y quizá tú creíste, de hecho tú creías que estabas dando lo mejor a tu ciudadanía, que además como una ciudadanía que no disponía de los datos. Pues claro, tú le dijiste un aeropuerto a 5 minutos de casa, por supuesto, ¿por qué no? Y realmente, o sea, esto sí que tenemos que verlo. Porque ya incluso ya no estamos hablando de generación de riqueza, que quiero abordarlo en algún momento, sino que mínimo estamos hablando de ahorro. Y vamos, con nuestro último bloque de presupuestos, o sea, la última década, nos salen unos cuantos millones. Y de nuevo volvemos, eso solo pensando en monedas. Pero que es que luego, verás, donde ahora hay un aeropuerto vacío, antes había árboles, había cositas. Yo quería decir una cosa. Yo es que creo que las posibilidades, las oportunidades de explotación económica, de negocio y todo eso son infinitas. Vamos a ver, los datos, igual que los mapas, son información codificada de una manera y ordenada de una manera, pero son información. Y todos los negocios en la actualidad, prácticamente, salvo algunos minoristas, se basan en la información. El Corte Inglés sabe las camisas que te tienes que poner porque tiene manejo de datos. La agencia de seguros sabe qué producto te tiene que ofrecer porque tiene un conocimiento y un manejo de datos. Y ya no hablemos de Internet, donde las principales industrias de Internet se dedican a la extracción y venta de datos, básicamente, ¿no? Los datos están en casi todas las oportunidades de negocio. Podemos ir al micro, gente que hace que los datos sean utilizables por los ciudadanos, haciendo pequeñas apps para los teléfonos, pequeñas apps que te permiten encontrar una farmacia cerca de un cine y que son fantásticas, ¿no? Y podemos ir a a explotaciones mayores, que son las que te indican dónde tienes que hacer movimientos de moneda, en los mercados financieros, que son unos mercados irregulados, ¿no? Como bien sabemos. Yo le quería precisamente decir a Juan que lo del tufillo se me quedaba a mí corto, ¿eh? Bueno. No sé si es tufillo. Entonces, yo creo que las oportunidades son infinitas. La clave está en que ahora
somos nosotros, los chiquititos, los pequeños, los últimos de la lista, los que podemos tener acceso a todos esos datos y ver qué aprovechamientos le podemos sacar con el Open Data. Los pequeños de la lista no somos solamente los ciudadanos, que queremos saber cómo se gasta la Junta de Andalucía el dinero en pesca, sino los ciudadanos o las pequeñas empresas que también podemos saber dónde nos conviene abrir una zapatería. O sea, el Instituto de Estadística va a sacar una aplicación en breve que va con un pequeñito clúster de territorio, va a marcar un montón de datos de población, ¿no? Eso le va a servir a cualquier ciudadano para saber dónde tiene que poner una zapatería, ¿no? A través de New York Times ustedes pueden ver la gente por raza, religión, nivel educativo y todo eso, casi cualquier manzana de Nueva York. Esto significa una explotación de datos y un acceso a los datos que ya hacen que no estén solamente en la mano del Consejo de Administración de Repsol, sino que estén en la mano del tipo que quiere invertir su dinero en poner una gasolinera, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Todo eso son explotaciones, ¿no? Oye, y por cierto, el campesino que puede tocar la guitarra sí tiene repercusión económica. Lo que no tiene es un valor de mercado en esa especie de invento que nos hemos hecho que llamamos ahora mercado, ¿no? Oye, ya tenemos el primer titular, el Open Data sirve para fomentar la guitarra flamenca. Ese es el primero que vamos a tener. Enrique, aprovechamiento, pero también problemas. ¿El Open Data puede tener aparejado algo negativo? ¿O tiene aparejado algo negativo? ¿O todo es jauja y porque esto no lo descubrimos antes? Bueno, quizás sí puede tener un aspecto negativo y en el que es posible que algunas administraciones públicas se hayan escudado a la hora de no dar esos datos, ¿no? Se habla muchas veces de la precaución, ¿no?, que tienen que tener algunas administraciones públicas a la hora, por ejemplo, de divulgar, pues, por ejemplo, que hay una contaminación en algún tipo de alimento o algo parecido, ¿no? Eso puede crear una alerta en la población y puede crear además unas pérdidas multimillonarias a ciertos sectores agroalimentarios, ¿no? El problema, claro, todo lo que es publicitar datos tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas. Nosotros entendemos que lo difícil es encontrar el equilibrio entre ese dato necesario, ¿no?, del que tiene que disponer el consumidor y empresa y también evitar ese posible daño que se puede crear a la hora de publicar un dato que a lo mejor no está debidamente contrastado todavía, ¿no? Yo creo que hay un buen momento ahora para aprovechar y poner 2 o 3 ejemplos sobre cuestiones prácticas que han ocurrido. Por ejemplo, cuando se ha tocado el tema del aceite, ¿no? Hubo en su día pues una serie de marcas de aceite de oliva que se retiraron 24 lotes porque el etiquetado no estaba correcto, se estaba etiquetado como virgen extra, cuando en realidad no lo era. Nosotros habíamos pedido a la administración pública que hiciera público, nunca mejor dicho, ¿no?, cuáles eran esas marcas y no se nos llegaron a decir 10 meses después, ¿no? Lo único que se nos dijo además y se dijo públicamente era que las empresas afectadas tenían precios especialmente bajos, ¿no? Algo que además fue otro error más todavía, ¿no? Porque empresas que están luchando, por ser competitivas en el tema de los precios, pues eran ya directamente sospechosas de poder tener aceite adulterado o cometer un fraude, ¿no? También ocurrió algo parecido con el gobierno italiano, con lo que es la marca de mozzarella de la Campania, en la cual el gobierno italiano se resistía a publicitar esos datos y la propia Comisión Europea le dijo que tenían que poner nuevas medidas en marcha para garantizar la protección de los consumidores. También lo demandó la Asociación Italiana de Consumidores Federconsumatori, que se unió también a nosotros en ese sentido, y finalmente, bueno, pues se consiguió que se destruyeran granjas y leche de allí, ¿no? Otro caso, por ejemplo, con marcas de dentríficos, en las que se había detectado un material tóxico, dietilenglicol. Nosotros habíamos pedido a la administración que hiciera público cuáles son esas marcas de dentríficos que estaban afectadas y no se nos dijo cuáles eran, solamente nos dijeron que Colgate no formaba parte de esa, ¿no? Es decir, ¿eso qué es? No te hemos dicho que cuáles no, sino cuál sí, ¿no? Y claro, supongo que esa empresa también estaría interesada en que se dijera cuanto antes que ellos no estaban afectados, ¿no? Con Tetra Pak también pasó algo parecido, provocó la contaminación de leches infantiles porque parece ser que la tinta tenía algún tipo de contaminante. Nosotros pedimos que se hiciera público a qué otros productos podía haber afectado que utilizan también el envase de Tetra Pak y tampoco se nos llegó a decir nunca nada, ¿no? En este sentido,
insistimos en la necesidad de que la Unión Europea tenga un registro de todo lo que son las sustancias químicas que utiliza la industria, ¿no? Algo parecido también pasó con lo que son marcas de pienso en los que se detectó ADN de perros y de ovejas. Nosotros igualmente pedimos que se dijera cuáles eran las 42 empresas a las cuales se había puesto en investigación y se estaban haciendo análisis, tampoco se nos dijo, y insistimos en el daño que se producía a las empresas que están cumpliendo, ¿no? Y por último... Puede seguir así toda la tarde. No, pues sí, y ya por último... No, son casos reales. Son casos reales y el último y el más reciente, ¿no? Y por todos conocido, el tema de la carne de caballo, en la cual, bueno, el propio ministro había estado diciendo hasta días antes que era un simple problema de etiquetado, que todo estaba bajo control, y sin embargo, al mismo momento, el propio comisario europeo de Salud y Consumo estaba diciendo ya claramente que era un fraude, que era una negligencia y que incluso podía haber ya peligro para la salud humana, ¿no? Por lo tanto, bueno, ese mensaje que muchas veces se quiere dar de que todo está bien, ¿no? Y que todo está bajo control, cuando realmente no es así, porque en España no se había hecho ni un solo control que permitiera, digamos, que esas afirmaciones, darle credibilidad, se hace porque se quiere defender, en todo caso, la industria, porque se quiere evitar que haya, digamos, un temor de la sociedad, pero bueno, entendemos que eso no es compatible con el hecho de que los consumidores tengamos y debamos saber cuáles son las empresas que, no solamente que están cometiendo un fraude en la etiqueta, por supuesto, ¿no? Que se está vendiendo como carne de vacuno una carne que es de caballo, que tiene parte de carne de caballo, sino sobre todo, bueno, que en algunos casos podía suponer un peligro para la salud, porque todavía no se sabía hasta qué punto podía llegar y que, por lo tanto, bueno, es información que entendemos que tiene que ser pública, ¿no? Bueno, yo creo que además todo lo que has dicho, que vuelvo a decir, son casos reales. Quizás esté enfocado más a la parte o a la transparencia, incluso que al tema de datos abiertos, no de Open Data, pero que en cualquier caso, pues siempre lo hemos dicho y lo mantenemos, yo creo que los cuatro que estamos aquí son bastante complementarios. Como he preguntado por aspectos negativos y no me habéis dado, yo creo que no somos capaces, o a lo mejor decimos sí, no. Os voy a poner yo un aspecto negativo que seguro que os suena a todos, que se llama coste, ¿no? Es decir, ¿quién paga los datos abiertos? Esta mañana decía el director general, José Antonio Cobeña, que los datos abiertos no suponen entregar los datos, suponen devolverlos, ¿no? Es decir, son datos públicos, datos de la ciudadanía, volvamos a dárselo, ¿no? Es lo que él venía a decir. Tiene toda la razón. Pero claro, lleva aparejado unos costes, podrán ser mayores, podrán ser menores, podrán variar en función del tipo de datos, del volumen de datos, de a quién se le entregue, de los canales, pero todo tiene un coste. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. ¿Quién lo paga, Juan? ¿Lo tiene que pagar el ciudadano? ¿Lo tiene que pagar la empresa que lo utiliza? ¿Lo tiene que pagar la asociación que lo defiende? ¿Quién lo paga? Bueno, la administración. Ahí estamos de acuerdo todos, yo creo. No, y ahí depende, o sea, todos menos yo. Todo depende, depende de... Yo de hecho voy a añadirte un par de cosas negativas, ¿vale? Bueno, lo primero te quiero dejar una pregunta, Enrique, porque voy a orientar en esto. Cuando has dicho que algunas cosas es negativa, el caso que has dicho de que la información no se acierta, pues es evidente, pero no sé si contemplas algún otro caso más, porque a mí a priori... Bueno, se me ocurre lo de seguridad nacional, ¿no? Que por muy poco simpático que a mí me caiga ahora mismo nuestro presidente, pues yo está claro que no le voy a poner un GPS que vaya publicando dónde está exactamente. Porque entiendo que, bueno, alguien puede tener ideas, en fin, peculiares. Entonces, pero quitando eso, ¿qué otros casos, ¿vale? Pero volviendo a un poco la pregunta, ¿quién lo tiene que pagar? Bueno, es que depende por qué modelo apostemos. Porque, por ejemplo, si empezamos por el principio... también hay que tener en cuenta que eso, en el retorno, sobre todo hay que pensar que ahora mismo esto es una inversión en algo que empieza. Lógicamente tenemos que pensar que, sobre todo al principio, los retornos van a ser a largo plazo. ¿Vale? O por lo menos medio. Diría que más que medio. Pero además, sobre todo, yo creo que hay que contemplar que siempre se habla del coste y demás, pero no se habla del ahorro. ¿Vale? Leí un artículo muy gracioso donde un columnista del Jueves planteaba el utilizar el Bárcenas como medida macroeconómica. ¿Vale? Entonces, de forma que el aeropuerto de Castellón nos ha costado 2,1 Bárcenas... y así, pues bueno, hasta el infinito, ¿no? Entonces, lo primero es cuántos Bárcenas, por poner un nombre más mediático, y cuántos otros que están silenciados, no son tan mediáticos, pero no por ello menos sangrantes, nos ahorraríamos. Creo yo que eso pagaría el programa más ambicioso de Open Data, gobierno abierto, y lo que nos inventemos después, que podamos pensar en los próximos 10 años.
¿vale? O sea, creo que eso lo paga de sobra. Pero, venga, de nuevo, quimera, tal, permitirme dudar de mis propias palabras. No juguemos a eso. Depende del modelo que estemos. Si estamos hablando de eso, de publicidad activa, tal, que tiene que transformar los datos, además le pedimos unos formatos en los que no opera, tal, pues entonces, venga, sí, puede haber un coste y a lo mejor pues tarda más en reaparecer el ahorro. Pero si hablamos de que lo que hacemos es que removamos, o sea, quitemos las barreras, permitiendo que la ciudadanía sea la propia que libere los datos, ahí no hay coste. En la propia ciudadanía que genera va a ir más lento, o los costes se van mucho. Pero quiero decirte, si el coste a lo mejor es el hosting, o sea, el hospedaje de los datos, estamos hablando de unos precios que son irrisorios. O sea, quiero decirte, con el catering que hemos tenido hoy, pagamos el colgado de muchas. Y volvemos a lo mismo, vamos a ver cuánto generamos. Quiero ahondar en el ejemplo que ha puesto Benito, ¿vale? Pongaos que, bueno, voy a hacer algo tan andaluz y tan sevillano como que me quiero montar un bar en verano, ¿vale? Nadie se le ha ocurrido. Bien, las diputaciones y el ayuntamiento y demás, sistemáticamente todos los años, piden informes de promoción turística, tendencia turística. Esos datos se cogen tal, el informe se paga generalmente a buen precio y al cajón. Si tú eso me lo cuelgas, que estamos hablando de colgarme en un PDF y tal, y podemos empezar más por formatos más cerrados y demás, ya depuraremos, pero empezando a lo guarro, a lo casero, pues ya está ahí. Pues yo voy a montarme el bar y tengo un histórico de informes sobre cuál es la evolución turística entiendo yo que no me interesa la de Burkina Faso, sino me interesa la aquí de España. Y entonces a lo mejor ya miraré, pues sí, ostras, espérate, porque yo me quería montar un restaurante argentino, pero primero, resulta que esto ya está copado de argentinos. Y resulta más que es que no, o sea, los argentinos acaban de tener casos de vaca loca y este año no es para montar argentinos. En cambio, una tetería sí que tiene buenas perspectivas. Pues algo que, de nuevo, no le cuesta, o le cuesta muy poco a la administración, pues ya está, pero su potencial impacto es muy grande. Entonces, ya digo, depende también de eso, de dónde pongamos el listón, ¿vale? Ahí, en ese sentido, y por volver a la pedagogía, ¿no? Hay dos frases que creo que casan un poco con esto, bueno, van un poco tangentes, pero que una es, si no enseñamos a leer, nadie va a comprar libros. Entonces, por eso de poner ejemplos y demás. Y luego, muy interesante, digo, por el otro lado, por quien frena, y es porque no lo ve, dice, es imposible que alguien entienda algo si su sueldo depende de que no lo entienda. Entonces, eso es lo que quizás hay que romper, ¿vale? Yo, de todas maneras, perdona, yo creo que cuando he dicho al principio que está claro lo que pensamos los cuatro, quitando de aquí, que lo tiene que pagar la administración, vamos a ver, yo creo que es que eso, hablando de coste y beneficio, es una inversión con recuperación a medio plazo, porque si la administración pone el Open Data según unas estructuras determinadas que sirvan de paso, si sirven a todas las comunidades mejor, al final está recuperando porque va a tener una información mucho más accesible, le va a gastar menos en tener que estar informando parcialmente a quien le solicite la información y el ciudadano lo único que va a ser beneficiario de esa historia. Y la administración creo que va a ahorrar en costes. Aunque ahora, de momento, los costes sean mayores porque tendrá que normalizar, homogeneizar y decidir qué tipo de información. Y, evidentemente, el ciudadano tendrá que empezar a percibir la información que facilite la administración como algo que está contrastado, por supuesto. O sea, si la administración dice que hay no sé dónde y la marca es tal o no es la marca tal, pues no lo tendremos que creer. Joder, partiendo de la base de que no nos van a contar rollos, ¿no? Yo creo que, evidentemente, partiendo de esa premisa, es que es muy difícil, y os lo digo basándome un poco en la experiencia de la historia de la empresa que llevo ahora, es muy difícil cobrarle a alguien por algo que nunca se le ha cobrado, aunque no le hayas dado esa información. Y es lo que hablaba yo, por ejemplo, del caso de las ayudas. Si nunca se le ha cobrado al agricultor, ¿cómo le vas a decir ahora que le cobras? Aunque se lo facilites, aunque se lo hagas más fácil y más entendible. Y aparte que te estás beneficiando. En este caso, quien se beneficia claramente es la administración, por transparencia e incluso por trabajo, una vez que haya normalizado esos datos que va a poner en Open Data. Benito, permíteme un momento. Reflexionemos. Cuando decís la administración lo paga, queréis decir que lo pagáis todos.
Yo iba a empezar diciendo eso. ¿No? Entonces, es decir, que eso de la administración que lo pague es, bueno, pues lo pagaremos con lo que tenemos o con los impuestos o con lo que recaudemos ahora, y si no recaudamos ahora lo suficiente, recaudaremos más. Es que yo creo que lo que hay que pensar es en la economía del dato, en la economía de esto, no en el coste, ¿no? Eso lo primero. Después lo segundo, no tengo tan claro cuánto es el coste de un proyecto de apertura de datos, Juan, sinceramente. Yo creo que, por supuesto, malas prácticas, etcétera, pueden encarecerlo, todo puede encarecerse, pero que incluso con las mejores prácticas, incluso reutilizando lo máximo posible, el coste de infraestructura, de generación, de mantenimiento del dato, yo creo que es un aspecto negativo. Un aspecto no negativo, sino un... Pero ya lo tienes que hacer. Pero no negativo, sino algo... alguna dificultad a esto, ¿no? Porque una vez que ponemos el dato en abierto a la gente, ese dato hay que mantenerlo. Porque lo que no podemos es darle la calidad de las aguas, como hablábamos hoy para el proyecto Adopta una playa, darle la calidad de las aguas del año pasado y no darle la de este. Pero ¿o no deberíamos? Tú tienes el dato, ya lo tienes. Dárselo no te cuesta nada. Te cuesta el trabajo que significa, como decíamos antes, el empezar a trabajar con un criterio de apertura de datos y abandonar el criterio de datos cerrados que tenías antes. ¿Eso qué quiere decir? Pues igual tienes que cambiar tu software y la manera de explotarlo, haciendo que el resultado de tu trabajo sea algo accesible también para los que están fuera. Pero tú ya tienes el dato de la calidad de las aguas y lo vas a tener el año que viene, porque si el año que viene no lo vas a tener y no sabes si se lo quieres dar a la gente, a lo mejor lo que hay que preguntarse es si los ciudadanos tenemos que pagar que tú obtengas ese dato. Claro. Eso es otra cosa. Porque, no, ya lo pagamos, ya pagamos. Se supone que todos esos datos forman parte del Procomún. Yo diría, además de los que decía Enrique, no solo los de seguridad, sino algunos que puedan tener un valor estratégico para los intereses comunes, ¿no? Nosotros somos un dato flotante, ¿no? Ustedes cuando me veis a mí, pero si alguna persona de aquí me interesa y la veo atractiva y todo eso, en el primer encuentro no es el momento en el que le diga yo es que ronco, ¿no? Es un dato. Quiero decir, el administrar inteligentemente los datos de que se dispone tiene también una dimensión estratégica y esa dimensión hay que respetarla, ¿no? Pero esa dimensión estratégica en ningún caso debe ocultar datos, ¿no? Nosotros yo creo que comenzábamos además la mesa cuando hablábamos de las prácticas, como se estaban poniendo los proyectos. Incluso yo creo que estábamos hablando esta mañana también un poco sobre cómo estamos priorizando la apertura de datos incluso a la participación, ¿vale? Que yo creo que salió esta mañana la discusión. ¿Qué es mejor? Hablábamos en tema de portales, ¿no? Pero esto es extrapolable a otras herramientas o incluso a iniciativas. ¿Qué es mejor? Que un portal de participación, una herramienta de participación o una herramienta de apertura de datos, ¿no? Bueno, por no enrollarme. Siempre hablábamos de que la dinámica de apertura de datos pasaba pues por nosotros 5 nos reunimos de nuestra organización y hablamos de qué datos liberamos, ¿no? Normalmente siempre liberamos los mejores, no somos tan tontos de liberar los malos. Decimos, no, estos están bien, estos están fetén. ¿Quién debe decidir qué datos se liberan? Porque como hemos visto, yo creo, sigo pensando, no muy caro, o sí, hay que discutirlo, pero que tiene asociado coste. Entonces, liberar todos los datos tendrá todo el coste. Entonces, pongámonos una economía de escala. Ahora mismo no hay dinero para todo, ahora mismo, y yo creo que en un tiempo, ¿qué datos hay que liberar? ¿Quién da la importancia a un dato para liberar y a otro no? Yo es que creo que hay que liberarlos todos, salvo los de seguridad y los que tengan un valor estratégico, que hay que liberarlos en el momento adecuado. ¿El GPS del presidente no? El GPS del presidente es una cuestión de seguridad nacional, ¿no? En este caso, así que por lo tanto, y el GPS tuyo es una cuestión de intimidad protegida por la Constitución y por la Ley de Protección de Datos, quiero decir. Hay normas que lo regulan. El resto de los datos, si son útiles para el gobierno, son útiles para el Estado y por lo tanto son útiles para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que discriminar el uso que hacemos de ellos, sencillamente. Yo creo que por defecto todos aquellos datos y todos aquellos mapas, y los datos sobre el territorio, ¿no?, que posibilitan el control social de las políticas públicas y el entorno de cada uno de nosotros, los individuos que formamos el Estado, el conocimiento de nuestra realidad y de nuestro entorno, esos tienen que estar por defecto libres y al alcance de todo el mundo. Y otro tipo, no de datos, sino de explotaciones que se puedan hacer sobre las fuentes originales, que sean
minoritarias o que estén orientadas a negocio o cosas parecidas, pues es algo que se puede regular, pero que se tiene que regular. Quiero decir que tiene que estar sobre el papel puesto cuál es el criterio, cómo se hace y todas esas cosas. Quiero decir que no puede en ningún caso dejarse al arbitrio del responsable de turno, ¿no? Sino que tiene que estar ahí, tiene que saberse que está ahí y tiene que saberse cómo se accede a eso con unas reglas del juego clarísimas, ¿no? Transparentes, clarísimas, ¿no? Y al ser del común, yo iría más lejos. Yo siempre que hablo de los datos, a mí me gusta mucho el concepto del procomún. Yo creo que las empresas que manejan y que generan hojas de datos y cosas parecidas deberían pensarse también en su función social y empezar a entender que la responsabilidad social corporativa es compartir sus datos y no necesariamente hacer obras de caridad en Uganda solamente, ¿no? Que también está muy bien, pero que no es responsabilidad social corporativa, es caridad, ¿no? Entonces, en ese sentido del procomún, yo es que creo que todos deberíamos aprovecharnos de la inteligencia y del conocimiento, ¿no? El conocimiento es una cosa que debe ser libre y accesible. Progresamos todo cuando progresa uno de nosotros. Enrique, ¿qué datos? ¿Quién los decide? ¿Qué modelo? Cogemos un modelo bajo demanda, es decir, la ciudadanía pide los datos, la administración le responde conforme va llegando, conforme es posible. Todos los datos creo, vuelvo a decir, quizás yo por estar en la otra parte o haciendo el papel de la otra parte, que todos los datos tienen asociado un coste. Pero bueno, todos los datos, ¿no? ¿Qué modelo cogemos? En el futuro está claro que lo ideal sería que todos los datos, poco a poco, ¿no? Si quizá ahora en el contexto de crisis habría que buscar fórmula alternativa, pero nosotros además no sabemos exactamente cuánto costaría a la administración pública, que somos todos, hacer públicos los datos, pero lo que sí tenemos claro es que ese coste sería muchísimo, muchísimo menor que el coste que tiene generarlos. Es decir, la administración pública gasta muchísimos recursos públicos en hacer estudios de mercado, en hacer análisis, que después no tiene ningún sentido que no se hagan públicos, ¿no? Y aquí quizá, si al final no van a tener la utilidad que se espera de ello, quizá pues lo que hay que hacer es no hacer esos estudios o seleccionar qué tipo de estudios hacemos en función de la necesidad que pueden tener, ¿no? Pero lo que está claro es que si al final estamos hablando de que el coste de publicitar es mucho menor que el coste de hacerlo, no tenemos que tender a eso, a que sean todos públicos, ¿no? Es una pena que se gasten, como digo, recursos en obtener datos que al final se guardan en un cajón y que no se ponen a disposición de los ciudadanos. Por contestar a lo que decía Juan, ¿no? del tema del aspecto negativo, a lo que nosotros nos referimos exactamente es que nosotros, lógicamente, defendemos una administración transparente y abierta, pero a la vez tiene que ser, en algunos momentos, cauta y rigurosa. Y lo decimos porque ha habido casos, también relativamente recientes, en los que ciertas administraciones públicas pues han dado divulgación a la posible contaminación de algún producto. Quiero recordar que se habló del pepino o algo parecido, que después se demostró que no era así y que, por lo tanto, bueno, aquí realmente se hizo mucho daño a un sector y a pequeñas y medianas empresas de un sector concreto que además después ha tenido que ser indemnizado, ¿no? No sabemos muy bien de quién partieron esos datos, quién los hizo públicos, también la tardanza o no que se pudo tener por parte de las administraciones, pero bueno, lo que queremos decir básicamente es eso, ¿no? Al final, si lo que estamos hablando son datos contrastados y datos de calidad, por supuesto que en ese sentido no tendría ningún aspecto negativo, ¿no? Cuando decía aspecto negativo me refería a la posibilidad de divulgar datos que no estuvieran contrastados, por supuesto.